¿Esto de quién es? ¿Sí te quieres? Pero sí me tapé. ¿No te mencioné? Ah, no, ya. Es que sí conjugaste bien tu grupo. Sí conjugaste bien tu grupo. Voy a preguntarle a la de local. ¿Qué voy a preguntar? Hola chicos, entonces, rápido, Julia. Si yo les pregunto, ¿qué hacen los pulmones? ¿Qué me responden? Intercambio de gases. Hacen muchas cosas, ¿no? Sí. Lo que vamos a ver ahorita, lo primero que tenemos que ver es algo que se llama ventilación. ¿Ok? Generalmente cuando se les pregunta qué hacen pulmones, una de las cosas que me pueden decir es que produce la respiración, ¿no? ¿Quién puede ser la diferencia entre respiración y ventilación? Respiración es metabolismo celular, ventilación es intercambio de gases. Más bien. Más el intercambio del aire, ¿no? Gracias. Bueno, aquí también es un problema más que nada histórico de que el concepto de respiración viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Si ustedes se van a un libro de biología así muy básico, van a encontrar que en términos de respiración hay algunos autores que lo dividen en respiración interna y respiración externa. Uno que se refiere al intercambio de gases entre, digamos, la sangre hasta que llega el oxígeno hasta la mitocondria y el CO2 que se produce por el metabolismo celular que va a regresar a la sangre, esa es la respiración interna, ¿no? ¿Sale? Y bueno, la utilización de oxígeno para producir ATP. Y luego les ponen respiración externa, que es el intercambio de gases en el pulmón. ¿Sale? El intercambio de gases por la sangre que pasa por el pulmón hacia la atmósfera. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ese concepto en específico de respiración externa es a lo que podemos aplicar el término de ventilación. ¿Sale? El intercambio de gases entre el aire alveolar y la atmósfera. Es lo que tenemos que ver ahorita. Entonces, para conocer cómo se ventila el pulmón, nosotros vamos a utilizar un modelo muy básico. ¿Okay? Entonces, si yo les pinto esto así, creo que queda muy claro que esto es lo que vamos a hacer. Esta no es clase de anatomía, no es clase de fisiología, ustedes tienen que ir a repasar esto que trata. Ahorita nosotros vamos a utilizar este momento para explicar cómo se produce la ventilación del pulmón. ¿Ok? Esto pretende ser caja torácica que está en azul. ¿Sale? Esto pretende ser los pulmones. ¿Ok? Entonces, esto que está contenido aquí pretende ser todo el aire que está en todos los alvéolos. Miren que yo junto todos los alvéolos y hay un alvéolo grandote. Este me va a representar todos los alvéolos y este tubo de aquí me representa las vías respiratorias. Si están de acuerdo, eso es un modelo muy sencillo, ¿no? Entonces quiero representar este espacio que está entre el azul y el rojo. Ok, aquí se está, lo estamos viendo de una manera exagerada, si lo vamos a llamar espacio pleural, pero ustedes conocen las clases de anatomía que este espacio como tal no se ve así. ¿Sale? Las dos pleuras están pegadas, esta está pegada a la pared del tórax, ¿sale? Y ahí adentro hay un líquido que sirve para replicar. La persona está como tal así. Nosotros vamos a ver así para fines didácticos. Una vez que se entiende el concepto, ya podemos volverlos a pegar. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Agarro y le pongo un mecanismo aquí que me vaya a indicar, ¿vale?, el volumen de aire que entra o el volumen de aire que sale de este pulmón que yo tengo aquí dibujado. ¿Vale? En la vida real, lo que se puede hacer una persona para precisamente conocer el volumen de aire que sale de sus pulmones, el volumen de aire que entra, es algo que se llama espirometría. Supongo que por ahí lo leyeron. ¿Sale? Entonces, eso se realiza poniendo una boquilla a la persona y simplemente esté respirando, ¿vale?, metiendo aire y sacando aire. A lo cual, ojo aquí, le llamamos, cuando nosotros tenemos el proceso de meter aire, le llamamos inspiración. Cuando sale, expiración, ¿sale? Porque luego hay mucha confusión con esos términos. Por ejemplo, ahorita que sale los exámenes de poner exhalación o expiración o cosas raras, ¿no? ¿Vale? Vamos a llamar inspiración, expiración. ¿Sí están de acuerdo en eso? Anteriormente se utilizaban unos espirómetros que era como un tambo así como ese de la basura y meterlo en otra tina con agua. ¿Vale? Simplemente mientras
más aire entraba o menos aire salía, eso se iba moviendo. ¿Sale? Ahora ya se hacen de manera electrónica, o sea, los espirómetros pueden desenvolverse una cajita así. ¿Sale? Pero nosotros vamos a usar el trazo que se obtenía con los espirómetros viejitos, simplemente para explicar mejor cómo van a medir los espirómetros. ¿Vale? Entonces, fíjense lo que yo voy a poner aquí. Aquí ya en el eje no voy a poner nada, pero ustedes tengan en cuenta que es el tiempo. ¿Okay? Entonces, simplemente aquí voy a estar viendo el volumen. El volumen que vamos a poner aquí en litros. ¿Okay? Ahora vamos a estar viendo cuánto aire sale o cuánto aire entra, ya sea de una persona en la vida real en la espirometría o si yo tuviera este modelo aquí. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué voy a encontrar? Les voy a encontrar el trazo ese clásico que viene en todos sus libros, el trazo que se tiene de la espirometría. Entonces, si tú tienes una persona con la boquilla del espirómetro y dices que respire normal, ¿sale? Que meta aire y saque aire normal y está sentado, no ha hecho ningún esfuerzo, ¿qué vamos a encontrar nosotros aquí? El que está en reposo. ¿Sí estás de acuerdo eso? ¿Sí te vamos a encontrar? ¿Cómo? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Sí, es lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Mete aire. ¿Vale? Saca aire, ¿no? Mete aire, saca aire. Así una y otra vez. Esto se puede hacer así prolongar dependiendo de cuánto tiempo esté respirando de manera normal. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Para fines técnicos le vamos a dar un valor. Ahora sí vamos a dar un valor. Este valor es de 500 mililitros. y lo vamos a definir como Volumen corriente. Entonces, si yo les pregunto qué es volumen corriente, ¿qué me dicen? La cantidad de aire que normal en una respiración o en una respiración. Pero ¿qué tal vez es lo normal? A ver, déjame cambiar un poco esto. Sin esfuerzo. En reposo. Cantidad de. Le pueden decir en reposo, le pueden decir sin esfuerzo, como quieran ustedes decirle. Sí, sí se entiende así, ¿no? Ahora, aquí lo importante que tenemos que sacar de esta clase de estos clases de la espirometría no es tanto que se aprendan la definición, sino que en el momento en que yo estoy aquí con el espirómetro, quiero que me digan qué hacer para obtener ese trazo. Es el más fácil, ¿no? Tengo ya la boquilla conectada, ¿qué me dicen que haga? Respiro normal. ¿Sí están de acuerdo con eso? Bueno, eso parece muy sencillo, ahorita va a ver que no lo es tanto, ¿no? Pero bueno, entonces cuando una persona respira en reposo, sin esfuerzo, el aire que sale de sus pulmones durante la expiración o el aire que entra en sus pulmones durante la expiración es el mismo. El aire que entra en sus pulmones y el aire que sale es la misma magnitud, son 500 mililitros, eso lo vamos a llamar volumen corriente o volumen tidal en algunos libros viene así. Es una mala traducción en inglés, ¿vale? Pero en algunos libros pueden entrar tidal. Bueno, es que es una mala traducción, o sea, gramaticalmente es correcto, pero es una palabra que no utiliza nadie en español, ¿no? ¿Vale? Vamos a llamarle volumen corriente, ¿ok? Entonces, fíjense, yo estoy respirando en reposo, ¿no? Y de repente hago esto. ¿Qué dice ahí? Una inspiración, la vamos a llamar forzada y es máxima, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se va a ver esto? Luego, ¿están de acuerdo en eso? ¿Vale? ¿Cómo le llamamos a ese volumen adicional que entró? No lo podemos contar aquí, porque es el volumen corriente, es el volumen adicional, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, ¿volumen qué? Reserva respiratoria. O sea, se dan cuenta que el nombre lo dice todo, ¿no? ¿Cómo podrían definir ustedes volumen de reserva respiratoria? ¿Una respiración profunda? La inspiración inspiración profunda es una inspiración profunda. Pero una inspiración profunda es una inspiración profunda. Pero una Cantidad inspiración forzada es una inspiración forzada. ¿De qué estamos hablando ahorita? Entonces, el volumen de reserva respiratoria es. Máximo. Aquí les digo que ya se dicen hacer bolas, pero o sea, no se confundan. Yo soy tu paciente, Claudia, tengo los espirómetros. ¿Qué me dices que haga para que tú tengas ese trazo? Y que inspire lo máximo que pueda. Lo máximo que pueda. Es que aquí luego ya cuando llegan así, es esto que a veces se hace en el servicio de psicoterapia. A veces se hacen las espirometrías. Entonces
cuando llegan ahí, quizás saben todo bien la teoría y todo eso, pero a la hora de decirle al paciente cómo le hagas, hacen casos bien feos, ¿no? O no saben lo que tienen que hacer. ¿Ok? O sea, como que no queda claro cómo decírselo. ¿Cómo se dice así de una manera muy sencilla? Que inspiro lo máximo que puedo. Con toda su fuerza. Puedes meter el aire. ¿Meter el aire? Ya. Pero tratar de mantenerlo. No es respirar más. Que respire lo más profundo que pueda. Inspire lo más profundo que pueda. A ver, si lo ves una manera, si dice, meta todo el aire que pueda y luego respira normal. Pues sí. Estoy diciendo de una manera muy sencilla. Ahora, ya una vez que se entiende cómo le vas a decir a la persona que lo haga, ya ustedes pueden sacar el concepto de volumen del sistema inspiratorio. ¿Sale? Que lo definimos entonces como El aire máximo, la cantidad de aire por esa Aire máximo de una inspiración que Pero- sobrepasa el nivel de inspiración El volumen. En reposo. En reposo. Entonces, lo que puedes decir es lo siguiente: es el volumen máximo que puedes meter después de una inspiración en reposo. Sí, porque partimos de aquí. Partimos de aquí. Lo primero tuvo que haber venido la inspiración en reposo es el volumen adicional que se puede introducir en los pulmones. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora hago lo contrario. Volumen inspiratorio. Hago todo lo contrario a lo que dice. En vez de meter todo el aire que puedo, voy a sacar. Sacar todo el Y respiramos más. ¿Sale? Entonces es lo mismo, ¿cómo dice la persona? Todo el aire que pueda. Saque todo el aire que puede Y luego respira respire. normal. Sí, 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 se entiende así, ¿no? Sí. Ahora, ojo aquí, lo que estamos analizando ahorita, ¿qué son? Volúmenes. Aquí les puse el tiempo porque es como va corriendo el tiempo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero lo único que estamos analizando ahorita, ¿qué son? Volúmenes. No estamos analizando flujo. O sea, no estamos viendo qué tanto aire saca por segundo o qué tanto aire mete por segundo. Lo único que nos interesa que es el volumen, pero así, sin tomar en cuenta la variable del tiempo. Entonces, si tú le dices, saque el aire, todo el aire que pueda, o sea, no importa cuándo se tarde, siempre y cuando se saque todo el aire que pueda, el volumen va a ser el mismo. Aunque se tarde más, aunque se tarde menos en sacarlo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Después, cuando analicemos flujo, ahora sí vamos a ver que sí es importante, qué tan rápido, qué tan lento saca el aire. Pero hasta aquí, si están de acuerdo todos que nada más estamos analizando volumen. Entonces, ¿cómo definen? Ah, bueno, tenemos entonces un volumen aquí adicional, ¿no? Ver. Que será el. Ver. Sí, ¿no? Entonces lo definimos de igual manera, ¿no? Si el volumen de respiración inspiratoria es el volumen máximo que se puede meter después de una inspiración en reposo, el volumen de reserva inspiratoria es el volumen máximo que se puede sacar Expirar después de una después de una expiración. con ese, ¿no? Expiración. Es expiración. En reposo. Ah, ¿Sí están de acuerdo en eso? sí. Ahora, esto tiene mucho sentido, lo tenemos que ver así, pero en la vida real, ¿cómo se hace? ¿Cómo sacas estas dos y sin tanto problema? Ajá, esto lo vimos de manera separada para que se entienda que ese volumen es el inspiratorio y ese volumen es el respiratorio. Con una capacidad pulmonar. Capacidad pulmonar. No, ahorita vamos a ver por qué con esto no puedes sacar la capacidad pulmonar. Se llama que se llama capacidad pulmonar. Tú lo haces en un solo paso. En vez de decirle, primero meta todo el aire que puede y luego respira normal, luego tú saque todo el aire que puede y respira normal, ¿qué le dices mejor? Va a meter todo el aire que pueda y luego lo va a sacar hasta que se quede vacío. Y luego ya respira normal. ¿Entonces qué va a hacer? Y ya no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se pasa aquí? ¿Vale? Y ya tienes todo ahí, en esa onda va incluido el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿Sí están de acuerdo? Ya va incluido en esos tres, ya les haremos un solo paso. Y estos tres sumados, ¿cómo le llamamos? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar importante de aquí? A lo que le llamamos capacidad, que estamos hablando de fisiología pulmonar, simplemente son suma de volúmenes. ¿Vale? Entonces, cuando tú sumas un volumen con otro, ya le llamas capacidad. Dependiendo de qué volumen sume, pues la capacidad. En este caso,
Tenemos la capacidad vital, que ¿cómo lo definen? ¿Cuál? El volumen de aire que bueno, la suma de, ¿puedo decir suma? Sí, puedes decir suma si quieres, pero si la de esa suma de volumen se ve, pero la suma de volumen. Pero así. Pero entonces sería el volumen total de aire que se da en una inspiración forzada y en una expiración. Pues una inspiración máxima, una expiración máxima. Volumen corriente y máximo que se puede alcanzar. No, porque volumen corriente es este. Bueno, sí sé a dónde vas, pero no, porque empieza a confundir ya los conceptos. Volumen corriente es este, es una respiración, dijimos, normalmente. Sería la cantidad de aire total que va desde una inspiración máxima a una expiración máxima. Sí, lo pueden decir suma de volúmenes, o pueden decir así, pero fíjense, no se compliquen la vida. Es la máxima cantidad de aire que puedes sacar después de una inspiración máxima. ¿Sí, no? Volumen total de aire expirado a partir de una inspiración máxima. Sí, ¿no? Ajá. O sea, todo el aire que puedes sacar, pero después de qué? Una inspiración forzada máxima. O todo el aire que puedes meter después de una inspiración forzada, ¿no? Es lo mismo, nada más el volumen es el mismo. No importa si va para adentro o para afuera. Por eso le está diciendo, ahorita lo único que estamos analizando son volúmenes. Ahora, el concepto de capacidad pulmonar total parece que se define solo, ¿no? ¿Cómo podemos definir capacidad pulmonar total? Del aire que se desplaza. Ok, el volumen total de los pulmones después de. Fíjense que no es lo mismo. Fíjense, no es lo mismo capacidad pulmonar total que capacidad vital. Capacidad vital dijimos que es lo máximo que puedes sacar después de una inspiración forzada, o lo máximo que puedes meter después de una inspiración forzada. ¿Vale? Estamos manejando conceptos de sacar o meter, pero estamos obviando que ya sé que tú eres que puedo. Pero queda No. O sea, entonces, la conclusión de que sacamos es que no podemos sacar todo el aire que tenemos dentro de los pulmones. Queda un poco, después de la máxima expiración, todavía queda un poco de aire adentro. Es el que nosotros no podemos sacar. ¿Sí están de acuerdo en eso? A eso como le llamamos con mucha imaginación. Volumen residual. Si no sabemos, ahí lo dice, volumen residual. ¿Cómo definen volumen residual? La cantidad de aire que te quedan los pulmones después de expiración máxima. Este volumen tú lo puedes cuantificar, tú lo puedes obtener en la espirometría. No, porque nada más en la espirometría que cuantificas tú lo que entra o lo que sale. Si no puedes salir, no lo puedes cuantificar. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, tú lo máximo que puedes obtener mediante una espirometría es esto. Si yo les pregunto en la espirometría, ¿qué dato no puedes obtener? Bueno, no puedes obtener. ¿Sale? Si sumas la capacidad vital y lo que te queda en los pulmones, ahora sí que será. Es la capacidad pulmonar total, que no sé cómo la definimos. Es la cantidad. Puede decir la suma de la capacidad vital con el volumen resuelto, no te dice nada, ¿no? Otra cosa más fácil de entender. Ajá, la máxima cantidad de aire que tienen los pulmones, pero después de qué? De una inspiración máxima. De una inspiración máxima. ¿Vale? Una inspiración máxima. El volumen total de aire que tienen los pulmones después de una inspiración máxima. Si no, porque ahí estás cuantificando que todo lo que metiste, que es capacidad vital, y lo que ya tenías adentro. ¿Vale? Entonces, tú en una espirometría de una persona puedes conocer su capacidad vital, puedes conocer su volumen de reserva respiratorio, su volumen correcto, su volumen de reserva respiratorio. ¿Sale? Aquí nada más para no dejar. Si tú sumas el volumen de reserva respiratorio con el volumen corriente, ¿tienes? Capacidad respiratoria, ¿no? Sí. Y aquí no se confundan, aquí es simplemente el aire que puedes meter después de qué.
expiratoria. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedes sacar después de una inspiración? ¿Vale? Falta por ahí capacidad, ¿no? Esa que mejor Es la suma del volumen residual de reserva expiratorio más el volumen residual. O sea, la suma de estos pues la capacidad residual, ¿no? O sea, sin decirlo por suma, ¿cómo lo pueden definir? La cantidad de aire que queda en los pulmones Después de esa ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuáles de esos valores no puedes obtener con una espirometría? Volumen residual. Ni la capacidad. Y la Tampoco capacidad la capacidad regional ni la capacidad pulmonar total, ¿no? Fíjense que eso, si les parece que tenemos que conocer cuánto hay de cuerpo tenemos, como no es tan importante, vamos a ver que uno de los valores más importantes que nos interesan a nosotros es la capacidad total. Y después vamos a meter el flujo, o sea, qué tan rápido o qué tan lento puede expirar todo ese volumen. ¿Vale? Dudas con esto, chicos, es algo que no creo que requiera más explicación, ¿no? Dudas con esto de los volúmenes capacidades. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Entonces, fíjense, vamos a nuestro modelo que tenemos. Este pulmón, vamos a suponer, ahorita no lo puedo hacer porque cerramos no es animado, pero imaginen que esto está haciendo así, ¿no? Está inspirando y expirando, estamos viendo lo que conocemos como volumen corriente, ¿no? Cada vez que se expande tantito, entra medio litro de aire, cada vez se retrae tantito, sale medio litro, como si estuvieran respirando de una manera normal. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que analizar primero aquí no es tanto qué es lo que hace que se salga el aire, qué es lo que hace que se meta, porque eso sería analizar el flujo. ¿Vale? Ahorita lo que nosotros vamos a analizar simplemente es qué es lo que tiene que ocurrir aquí para que el pulmón aumente su volumen y disminuya su volumen. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer que este pulmón, después de una expiración en reposo, una expiración pasiva, ¿vale? ¿Cuánto aire contiene aquí? después de una expiración. Después de una expiración pasiva, salieron 500 mililitros, ¿no? ¿Pero cuánto le queda? No me lo digan en mililitros, díganmelo en relación a volúmenes o capacidades. ¿Ah? Capacidad residual funcional, ¿no? Todo puede sacar más aire si es forzado, más aparte lo que le queda dentro. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? ¿Sí? ¿Seguros que sí? Entonces, lo que ustedes están haciendo simplemente cuando producen una expiración o una expiración pasiva, están cambiando entre la capacidad residual funcional y el volumen corriente, ¿no? Metiéndole 500 mililitros de aire. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, ustedes, aunque saquen un poco de aire, medio litro, todavía les queda una gran cantidad de aire adentro. Y aún así, cuando hacen una expiración forzada, sacan todo, les queda todavía una gran cantidad de aire adentro. Creo que llamamos volumen así. O sea, ¿qué voy con esto? Que su pulmón nunca va a quedar vacío. Bueno, su pulmón no en condiciones normales. Entonces, fíjense, ustedes van caminando muy contentos, no sé, a las 2 de la mañana. No sé cómo les gusta, no está feo. Para la Ciudad de México, ¿no? Entonces llegan unos chacas y ustedes como no quieren soltar su teléfono, pues pican un caballero, ¿no? Después fue la caja torácica. ¿Están de acuerdo en eso? Ojo aquí. No le están ponchando el pulmón, no le están ponchando el pulmón, no le están haciendo muy bien la caja torácica. ¿Sí están de acuerdo en eso? Están haciendo muy bien la caja torácica. Aunque ustedes no lo crean, después vamos a ver por qué ocurre esto. De hecho, en la clase hoy tenemos que resolver por qué ocurre esto. El pulmón ahora
Vamos a llamar, es que después de colapsar, ¿no? Porque también le podemos decir desinflar, ¿no? Desinfla totalmente. ¿Sale? ¿Quién sabe por qué ocurre eso? Pero eso pasa. ¿Ok? No fue necesario que le hicieran un novio en el pulmón, simplemente con que le hicieran un novio. ¿Sale? Ahora, ¿por qué partimos de aquí? La pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen que hacer para inflarlo otra vez? Primero que señales. Quitarle lo corporal. Disminuir la presión. Sacar la Cerrar, posible sí, o cerrar. sacar el No pasa el orificio. Bueno, yo Dos cosas. Sacar el aire. el aire como que se parece como que se reabsorbe en la sangre y como que eso hace que el pulmón vuelva como que se Disminuye la presión. o puedes sacar todo el aire tú. Fíjense, sí, es una manera de hacerlo, porque hay muchas maneras de resolver este problema. Vamos a suponer que este es un globo. Después vamos a ver por qué el pulmón se parece mucho a un globo. ¿Sale? La pregunta es la siguiente, se lo voy a plantear de una manera diferente. ¿Cómo inflas un globo? Con la metiendo aire. Metiendo aire al globo. Aumentando la presión. ¿Cómo inflas un globo? Aumentando la presión. Tienes que igualar la presión mucho que a la presión atmosférica. Tienes que superar la barriga. No tienes que No tienes que superar la presión. Para poder meterte. O disminuyes la presión. Fíjense, es que Sí, debe de haber una diferencia de tienes tu globo presión. aquí, ¿no? Está desinflado. Al que bueno, yo quiero una presión atmosférica porque sí, precisamente tienes que estar peleando con una presión. Y ya habíamos hablado de esto, ¿no? Simplemente por el hecho de que existan partículas, porque aquí al cabo el aire no es que sea nada, ¿no? Al fin y al cabo es aire, es un moléculas de gas, ¿no? Es algo. También por el hecho de la gravedad, la presión atmosférica, mientras más abajo estemos, va a ser mayor. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para inflar este globo? Aumentar la presión. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo cuando ustedes empiezan a Aumentar la presión. aumentar la presión aquí adentro? ¿Para qué? Para que el aire pueda. Y para que se infle, ¿cómo tiene que ser esa presión? Mayor. Tiene que ser mayor Y la que la atmosférica. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, seguros que sí. Entonces, ustedes a meter aire simplemente lo que están haciendo es aumentando la presión aquí adentro para que supere la presión atmosférica. ¿Vale? Y ya, ¿sigue creciendo acción la presión atmosférica? Sí. ¿No? Pues, ¿vale? Pero ustedes lo único que hicieron que es hacer una presión aquí para que esto se mantenga inflado. A ver, les pregunto, ¿es la única manera de inflar un globo? No. Si disminuye la presión atmosférica, también disminuye el globo. Disminuyendo la presión. Fíjense, ¿quién sabe si haya ocurrido esto en alguna etapa de su vida? Pero han estado en un viaje muy largo hacia otra zona del país con un globo. Sí. ¿Ya inflado? Sí. ¿Ya inflado? Ah, sí. Los de helio Pues luego se van ya no están tan. desinflando. No tiene razón de repente, o se infla más o se infla menos. Ajá. Sí. Pero está amarrado el globo, ¿no? Entonces, Sí. también a veces a lo mejor se está saliendo el aire, ¿no? Está saliendo. Pero ¿qué estará pasando? Por la La diferencia presión atmosférica está cambiando. ¿Nos establecerá la única manera de inflar un globo? No. ¿Cuál será la otra manera de inflar un globo? Temperatura. Nunca jugaron. Ah, bueno, sí, otra cosa, pero ahorita no vamos a meter. Ah, ok. Sí, Es que ya en Tabasco no tienen los globos de helio. Sí. Se desbaja la Pero nunca recuerdo que se hubiese tenido el globo así en la boca. ¿Y los succionan? Sí. Como que succionan así, ya lo sacan. ¿Claro? Sí. Ah, sí, hacia. Con el guante. Ah, sí, o con un guante. ¿Nunca lo han hecho? Sí. ¿Con un guante? Pero es usado, ¿no? No, no. Pues, ¿de qué manera pueden? O sea, no se puede ir por una bota, ¿no? Ustedes pueden inflarse de dos maneras, ¿no? Así. ¿Está ahí? ¿O de qué otra manera? Así inflado, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la segunda manera de inflar esto? Disminuyó la presión. Entonces, para inflar el globo hay dos sopas, ¿no? O aumentan la presión adentro o disminuyen la presión afuera. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? ¿De qué depende qué tan inflado esté un globo? Se dan cuenta que no es ni de la presión aquí aislada ni de la presión acá, sino siempre y cuando la presión aquí sea mayor que afuera, el globo se va a inflar. ¿Y qué tanto se va a inflar? Dependiendo de qué tanto sea esa diferencia de presión. O sea, entonces, para inflar, yo puedo aumentar la presión aquí o que esta presión se mantenga igual y disminuir la presión afuera. ¿Sí están de acuerdo en eso? Regresamos otra vez. ¿Cómo alivian a esta persona? ¿Cómo le inflas otra vez los pulmones? Disminuyendo la presión. Ahora, aquí es un problema también porque ya no nada más es adentro del globo y afuera del globo. Es adentro del globo, afuera del globo que es la caja torácica y todavía afuera de la caja torácica que es la atmosférica, ¿no? Pero sigue teniendo el globo. Así déjalo así. Pues es que me está cargando. ¿No? Ah, pues ya ni modo. Sí, me está cargando. Pero no contradicen los principios que estamos hablando. Solo que aquí nos tenemos que enfocar en lo siguiente. ¿Cómo podemos inflar este globo? ¿Cómo podemos inflar este pulmón? Exactamente de la misma manera. Aumentando la presión adentro O o disminuyendo. disminuyendo la presión afuera. Que afuera de esto, ¿dónde es? La caja. ¿Sí están de acuerdo Sí. con eso? ¿Cuál será la que se utiliza en la vida real de los pacientes? Pues se pueden usar las dos. Agarras y le metes un tubo por aquí y le sacas todo el aire que tienes. ¿Qué pasa si le sacas el aire de aquí? ¿Y qué va a hacer esto? Va a empezar a aumentar su volumen. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿O qué otra cosa puedes hacer? Meterle más Tapar el orificio. ¿Qué creen que aunque no esté tapado esto? No puedes emplear todo. Porque va a aumentar los riesgos más. ¿Cómo le haces? Aumenta. Le metes ahora, pero el tubo lo metes por acá. Pero ahora vas a sacar el aire que haces. Le metes aire, como si estuvieras inflando un globo. La única condición que tienes que cumplir con La mayor esta presión aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Eso sí queda claro esta situación? Y esto sí ocurre en la vida real. O sea, ¿cuál es eso? Pues esto es lo que se le llama luego un sillo de agua, ¿no? A veces es una presión para sacar el aire que tiene aquí y bajar la presión aquí adentro. O lo intubas y le metes aire por la tráquea. ¿Sí están de acuerdo que se puede hacer de las dos maneras? Y de las dos maneras se va a inflar. Y para que esté inflando, la única condición que tenemos que es que esta sea mayor que la de acá. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí ya podemos empezar a resolver el problema. Primero, de por qué cuando yo hice un hoyo aquí, esto colapsó, se desinfló los pulmones. ¿Quién me puede decir por qué? Aumentó la presión en la caja torácica. Pero vamos a resolver por ejemplo, pero si ustedes decirme cómo estaba, mejor díganme cómo está ahorita. ¿Por qué está desinflado? Hay mucha presión en la caja torácica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Vamos a ver que estamos a nivel del mar. 76 milímetros de mercurio. 60. Esto, por el estudio que te hicieron en Picañelos, ¿está en contacto con la presión atmosférica? Sí. ¿Qué presión habrá que hay? Esto, cuando el respiratorio está en contacto con la presión atmosférica, ¿qué presión tendrá? La misma. ¿Se va a inflar eso? No, porque tenemos que. Ahora, para no estar poniendo tantos números, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan qué hacemos? La P es ¿El tamaño? El tamaño de la P. Esto. Llevamos la presión atmosférica a cero. Esa va a ser nuestra referencia. Porque al fin y al cabo no nos importa el valor absoluto de la presión atmosférica. El número que está aquí da lo mismo. ¿Nos interesa qué?
si es mayor o si es menor que la presión atmosférica. Ahorita vamos a poner cero porque tú no puedes modificar a voluntad la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces, otra vez, en este caso, cuando tienes el hoyo aquí en la caja torácica, este espacio pleural, ¿qué presión tendrá? ¿Cómo que no quiere decir que sea cero, que no haya nada? Tenemos que cero es igual a la presión atmosférica. Y si tu espacio alveolar está en contacto también con la presión Cero. ¿va a estar inflado el pulmón? No. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar la Aumentar la presión aquí o disminuir la presión acá. Entonces, si yo intubo a esta persona y le empiezo a meter aire, ¿qué voy a hacer? Aquí adentro. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? Vamos a poner que yo me está. Le meto una presión de 5 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Hay una diferencia de presión de? Esa diferencia de presión de 5 milímetros de mercurio va a hacer que esto. ¿Qué presión voy a tener aquí en la prueba? ¿Vale? ¿O cuál es la otra manera de indicar esto? Ya no metiendo el aire acá, ¿no? Esto como está en contacto con la atmósfera va a ser cero. Y yo puedo hacer con un tubo aquí sacarle para que disminuya la presión. ¿Vale? Ahora voy a crear una presión negativa, pero ojo aquí, esa presión negativa es con respecto a la presión atmosférica. Vamos a suponer que yo tengo menos 5 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué notamos aquí? ¿Qué es lo que me determina qué tanto se va a inflar mi pulmón? ¿La presión alveolar como tal? ¿Así aislada? No. ¿La presión intrapleural? La diferencia entre ambas. Las presiones. ¿Sale? A esa diferencia entre las dos presiones, ¿cómo le llaman? Entonces, acabamos de entender el concepto de entonces, esta. Bueno, por ejemplo, ahí estamos disminuyendo la presión del espacio pleural y se supone que esta va a estar a la misma presión de la atmósfera, pero ya no entraría y ya no se cambiaría de presión. ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, hace ratito aumentamos la presión de los pulmones. Dentro del alveolo, ¿no? Ajá. Entonces, mi presión era de 0, digamos, intrapulmonar, y luego en el espacio torácico también era de 0, y mi atmósfera también era de 0. No, cuando yo le metía aire acá, Bueno, era de 5. la aumentaba, ¿no? Ajá. Pero no sé cómo explicar. Bueno, por ejemplo, ahorita digamos está en 0 intrapleural, pero porque disminuimos la presión de la No, la pleural aquí es el menos 5. Ajá, disminuimos la presión del espacio pleural. Pero se supone que está en mi misma presión. No, ya no, porque ya está en contacto, ya tapé esto. Ah, ok, ya. Sí, están de acuerdo, ya lo tapé. ¿Sale? Entonces, aquí le llamamos la presión intrapulmonar y dijimos que es la diferencia de presiones, ¿no? Entonces la decimos como la presión en el espacio alveolar menos la presión intrapleural. La presión espacio alveolar pues, es la presión que está en los alveolos y la presión intrapleural está en el espacio pleural. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es importante este? En el caso número 1, cuando yo me metí un tubo por la tráquea, ¿qué presión dijimos que tenía? 5. 5, ¿no? Entonces es más 5, ¿no? La presión. Sí. ¿Menos qué? 5. 0, ¿no? Ah, porque fue la así sí, en primer caso. ¿Vale? En el caso número 2, ¿cuál es la presión en el alveolo? ¿Cómo está aquí? 0. ¿Menos qué? Menos 5. Menos 0. En los dos casos, ¿qué me da? 5. Tanto si yo inflo aumentando la presión en el espacio alveolar como si inflo disminuyendo la presión en el espacio alveolar, ¿vale? Este valor es el mismo. ¿Están de acuerdo en eso? Ya no importa cómo tú lo infles,
esa diferencia de presión que va a determinar, mientras mayor sea esa diferencia de presión, mientras mayor sea esa presión transpulmonar, más inflado va a estar tu pulmón. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí nos explicamos perfectamente por qué. Ahora vamos a partir, ahora si hay que implicamos esto, vamos a analizar lo contrario. ¿Por qué si a ti te picaban la caja torácica y te hacían un hoyo? ¿Por qué se te desinflaban los pulmones? Porque la presión transpulmonar. En ese caso, La presión estaba inflado el pulmón a expensas de qué? Pero ¿cuál era? ¿Cómo se modificaba? O sea, como estoy ahorita, la presión en el alveolo es cero. O sea, ahorita mi pulmón está inflado gracias a que a esta presión negativa que hay en el espacio pleural. ¿Vale? Si yo hago un hoyo aquí, ¿qué estoy haciendo con esa presión negativa? Aumentándola, haciéndola más positiva. Entonces, estoy haciendo una comunicación con la atmósfera, entonces esta se va a volar la presión atmosférica. ¿Qué pasó con la presión transpulmonar? No, ¿qué pasó con la presión transpulmonar? No existe. Se fue a cero. Sí, se fue a cero. Se fue a cero. Si la presión transpulmonar nos determina el volumen del pulmón, o sea, ¿qué tan inflado está? Dijimos que mientras más grande sea, más inflado va a estar el pulmón. Si se va a cero, se desinfla el pulmón. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguro que sí? Ahora, ¿de qué otra manera se te puede desinflar el pulmón? Te puede colapsar. Vamos a suponer un caso diferente. Vamos a suponer, ¿vale?, que tu caja torácica está intacta, pero que ahora sí, como tal, se hace un movimiento en el pulmón. ¿Qué va a pasar? Pues ya va a haber también una comunicación aquí. También se va a hacer. ¿Qué va a hacer con la presión transpulmonar? Va a ser cero. Se va a colapsar el pulmón también. Esto pasa, por ejemplo, en la tuberculosis. ¿Sí? Hacen bueno, es difícil explicarlo aquí. Pero si hay una destrucción del tejido del pulmón, prácticamente se hacen hoyos. ¿Sale? Entonces se puede así como tal literalmente echar el pulmón. Es diferente el proceso a que se hace una caja torácica. Lo que tienen en común es que la presión transpulmonar va a ser. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, bien, simplemente lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a hacer una relación. Aquí vamos a poner el volumen del pulmón. ¿Cuál dijimos que es lo que determina que mi pulmón esté más o menos inflado a su volumen? ¿La presión alveolar? Transpulmonar. Esta, ¿no? No me interesan los otros valores aislados. No me importa cómo se modifique. Lo único que me interesa es la diferencia entre la alveolar y el creo que no se como entonces aquí voy a poner la presión transpulmonar. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces vamos a partir del siguiente caso. Yo realizo una aspiración en reposo, una aspiración normal pasiva. ¿Cuánto me queda dentro de los pulmones? Bueno, dígame la relación de los pulmones. Después de una respiración pasiva, entonces la capacidad. ¿Qué presión transpulmonar tengo en ese momento? Fíjense en lo siguiente. Yo saco todo el aire que pueda. Mi espacio alveolar en ese momento
está en comunicación con la atmósfera. Si tengo la boca abierta y me por la nariz, ¿no? Saqué todo el aire que pude. El espacio alveolar en ese momento está en contacto con la atmósfera. ¿Qué presión tendrá? Está en contacto con la atmósfera. La misma, no cero. Meto todo el aire que pueda. En ese momento, mi espacio alveolar está en comunicación con la atmósfera. ¿Qué presión tendrá? Cero. Cero. ¿Se dan cuenta que, aunque yo saque todo el aire que pueda, mi presión alveolar es cero? Aunque yo meta todo el aire que pueda, la presión alveolar es cero. Pero en uno estaba más inflado que otro pulmón. ¿Qué es lo que cambió? El volumen. Eso tuvo que haber cambiado, ¿no? Para que se infle más mi pulmón, tuvo que haber aumentado la presión transpulmonar. Cuando estaba más desinflado, cuando el volumen era menor, la presión transpulmonar era menor. Pero si esta siempre se mantiene constante, ¿qué es lo único que se modificó? Entonces, lo que se modifica en nuestro cuerpo para modificar la presión transpulmonar es la presión intrapleural. ¿Sí están de acuerdo con eso? Porque siempre vas a estar en contacto con la atmósfera, siempre va a ser de cero. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué presión intrapleural tengo en este momento, cuando tengo la capacidad de resolver funciones? ¿Qué leyeron? ¿Qué presión tengo? No. Dice que al comienzo de una inspiración es de menos 5 decibelios. ¿Menos 5? Menos 5. Bueno, aquí, ¿se acuerdan que podemos nosotros manejar milímetros de mercurio? ¿O podemos manejar otra unidad de presión? Que es centímetros de agua. ¿Sí se acuerdan de eso? Nada más varía la magnitud de cada una. ¿Se acuerdan que no les dije que buscar la equivalencia? ¿Vale? Ok. Jamal dice que en este momento, en la capacidad de resolver funcional, la presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua. ¿Cuál será la presión transpulmonar en ese momento? 5. Ah, pero de agua. Si esta era de 0. 5. 5, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 centímetros. Entonces, con una presión de 5 centímetros de agua, con una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua, mi pulmón se mantiene inflado a la capacidad de resolver funcional. ¿Vale? Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que yo haga esto? Para que meta el volumen corriente, meta medio litro adicional. Tiene que hacerse. Esa presión transpulmonar tiene que pasar. Esta es la que me está determinando qué tan inflado, ¿no? Aumentar. Si este cero está colapsado, mientras más grande es esa presión transpulmonar, más Más inflado va a estar mi pulmón. Pero yo no puedo modificar esta a voluntad, porque esa está en contacto con la presión atmosférica. ¿Cuál es la que se modifica? Intrapleural. A una presión de menos 5, que me resulta en una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua, estoy inflado en mi pulmón y la presión suele funcionar. Si yo quiero meterle medio litro adicional, o sea, meterle el otro volumen corriente, ¿qué tiene que ocurrir? Hacer la presión transpulmonar más grande. Ah, sí. ¿Cuál es el motivo para hacer la presión transpulmonar? La intrapleural. Dicho de otra manera, entonces hacer esta más Negativa. Entonces, si ustedes ven en su libro, van a ver que esto de 5 centímetros de agua pasa a ser 7.5 dependiendo de la. O sea, la presión intrapleural pasa de ser de menos 5 centímetros de agua, se hace más negativa, a menos 7 centímetros de agua. Como esta sigue siendo de 0 porque está en comunicación con la atmósfera, ¿vale? ¿Qué es lo que se modifica? La diferencia cada vez se hace más grande, la presión transpulmonar aumenta. Yo como nosotros sacamos de aquí, mientras más grande sea la presión transpulmonar, quiere decir que la diferencia entre los dos sitios es mayor y mi pulmón va a estar más inflado. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? ¿Sale? Entonces, ¿cómo se están modificando sus valores a medida que yo estoy ventilando de manera normal, estoy en reposo? Pues simplemente de una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua pasa a ser una presión de 7, 5, 7, 5. ¿Vale?
¿Sí están de acuerdo en eso? Se puede decir que para la inspiración va a aumentar tu capacidad más un centímetro. O bueno, aumenta más bien tu presión transpulmonar y en la inspiración disminuye. Sí. Bueno, sí. Pero ojo aquí, esto nada más, digamos que es un concepto que nosotros tenemos, que es la diferencia entre estos dos. Pero la que el organismo, la que el cuerpo es la que modifica, es esta. ¿Por qué no puede modificar la presión angular para modificar el volumen? Claro está, si tú intubas a una persona, ahí sí modificándole a la presión a la que le metes el aire aquí, puedes determinar qué tanto lo inflas o qué tanto lo desinflas. Pero eso ya es una manera artificial. Así ya estás modificando tú directamente esto. ¿En una incubación solo modificarías la presión alveolar o Sí, también? sí. Esta no la puedes modificar. ¿Bien? Para modificar esta tienes que meter un tubo por acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero siempre y cuando las presiones transpulmonares sean similares, tu pulmón va a estar inflado. ¿Dudas ahorita, chicos, con la presión alveolar, presión intrapleural y presión transpulmonar? ¿No seguros que no? Ahora la pregunta entonces que sigue es la siguiente: ¿cómo le hace el cuerpo para modificar la presión intrapleural? ¿Cómo modifica la presión transpulmonar para que esta diferencia sea más grande? O sea, para aumentar la presión transpulmonar, que el pulmón se infle. Expandiendo las costillas. Sí, o sea, yo no sé qué hablo de manera exagerada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante la expiración? Para inflar los pulmones. Entonces aquí la pregunta es así como que fue primero, ¿no? Mi caja torácica se hizo más grande porque se le metió más aire, o se le metió aire porque se hizo más grande. ¿Sí está de acuerdo con eso? Se metió aire porque se hizo más grande. Ajá, o sea, si yo hago mi caja torácica así la expando, ¿estás de acuerdo que tiene más volumen adentro? ¿No? Tiene más aire adentro. ¿Pero qué fue primero? Expandir la caja. Sí, es decir, primero se tiene que expandir la caja torácica Para que para capten que el aumente el volumen. volumen. ¿Está todos están de acuerdo ahorita? Que el cuerpo, para modificar la presión transpulmonar, por ejemplo, para aumentar la presión transpulmonar y que simple el pulmón, la que modifica es esta. O sea, hace más negativa la presión intrapleural. Y aquí, ojo, para que no haya confusión, lo podemos decir de otra manera: baja un poco la presión intrapleural. O sea, hace más negativa con respecto a la presión atmosférica. Disminuye la presión intrapleural. Y cuando se hace expiración, para que disminuya el volumen de los pulmones, aumenta la presión intrapleural, se hace menos negativa. ¿Cómo le hace el cuerpo para modificar eso? Cambiando el tamaño de la Ok, entonces, ¿cómo modifica el tamaño de la caja torácica? ¿Se acuerdan que hay algo que se llama la ley de Boyle? ¿Se acuerdan que hay algo que se llama la ley de Boyle? ¿Qué dice la ley de Boyle? La presión es directamente proporcional al. ¿Cuál es la ley de Boyle? No se les pongo nada, díganme eso. La presión es inversamente proporcional al volumen. Es inversamente proporcional al volumen de la presión, siempre y cuando se mantenga la temperatura constante. La temperatura. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si aumentas el volumen, la presión disminuye allá adentro. Si disminuyes el volumen, Aumenta la presión. sí, lo han checado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el cuerpo para hacer más negativa esta presión intrapleural? Aumenta el volumen. Simplemente está basado en esto. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el volumen de la caja torácica. ¿Qué pasa con la presión intrapleural? Pasa
disminuye la presión intrapulmonar. ¿Qué pasa con la presión transpulmonar? Aumenta y el volumen del pulmón aumenta. Para que se realice la expiración, disminuye el volumen de la caja torácica. Esto se hace menos negativo. Por hecho de manera, aumenta la presión intrapleural. Menos negativo. ¿Sí lo entiendo? ¿Qué pasa con la presión transpulmonar? Se hace más pequeña y el volumen del pulmón disminuye. ¿Vale? Ok, entonces ya vimos, el cuerpo puede modificar la presión intrapleural modificando el volumen de la caja torácica. Entonces la siguiente pregunta es ¿cómo modifica el volumen de la caja torácica? Entonces, esto sí requiere de consumo de energía. Entonces tú tienes tu caja torácica que otra vez. Tienes tus pulmones y tienes aquí un músculo que te llamamos Diafragma. ¿Vale? Entonces ustedes ya desde hace mucho tiempo conocen que el diafragma es el principal músculo De la inspiración. Es el principal músculo de la inspiración. Cuando se contraiga el diafragma, ¿qué le pasará a la presión intrapleural? Aumenta la presión. Se hace más negativo. Ahora vamos a pasar aquí en las clases de anatomía. ¿Lo contrae o se Vamos a relaja? acelerarlo todo. Mira, tiene tu diafragma. ¿Ok? Es un músculo que está así, separa la caja torácica de la cavidad abdominal. ¿Qué pasa cuando se contrae el diafragma? Hace esto, ¿no? Se contrae y hace así. Pues aumenta el volumen y disminuye la presión. ¿Qué le pasa al volumen de la Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasa con la presión intrapleural? Disminuye. ¿Qué pasa con la presión transpulmonar? Aumenta. ¿Qué pasa con tu volumen? Aumenta. Aumenta, ¿no? Cuando el diafragma se relaja, ¿qué pasa? Se disminuye el volumen. Disminuye el volumen, Aumenta la presión. La presión se hace menos negativa, la presión transpulmonar disminuye y el volumen pulmonar. Así que hace una inspiración forzada, esto todavía se aplana más y aparte se contraen adicionalmente otros músculos que llamamos como músculos accesorios, pero al fin y al cabo, ¿cuál será el objetivo de un músculo accesorio? Aumentar el volumen de la caja torácica para hacer esta presión transpulmonar todavía más grande y que el volumen del pulmón sea mayor. ¿Sabe? Entonces, el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Cuando se contrae, aumenta el volumen de la caja torácica. ¿Sí están de acuerdo con eso? Mientras más se contraiga, va a aumentar ese volumen y más va a aumentar las cosas. ¿Cuáles son los músculos accesorios que le llaman así de la inspiración? Los intercostales. Hay varios ¿vale? ¿Cuál es la función de todos estos músculos? Aumentar la caja torácica, ya sea así como el diafragma, o hacerlo así, las costillas hacerlas así, o hacer así, o estabilizar acá para que todos los demás se muevan. Esa es la función al fin y al cabo del músculo accesorio, ¿vale? Ahora, ¿qué onda con la expiración? Vimos que esto tiene que regresar a como estaba, ¿no? Pero aquí fíjense la diferencia. Cuando yo realizo una inspiración en el reposo, sí se contrae el diafragma. ¿Vale? Pero cuando realizo una expiración en reposo, una expiración pasiva, ¿qué músculo se está contrayendo? Aquí lo único que tiene que ocurrir es que se relaje el diafragma. ¿Sale? ¿Por qué no requiere ninguna contracción adicional? Porque los pulmones tienen algo que es como se regresan otra vez. ¿Cómo se llama esa cualidad? Elasticidad. ¿Verdad que entonces queda como un globo? Tú inflas un globo. Siempre cuando tengas allá amarrado, ¿qué pasa si tú lo sueltas? Va a volver a su tamaño chiquito. Se va a desinflar. Solito, ¿no? ¿Tú tuviste que apretarlo así para desinflarlo? No. No, solitos. ¿Por qué se desinfla solito? Porque es elástico, ¿no? Contrapone a la
¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué características? ¿De qué está hecho el pulmón? Sí, está hecho de tejido elástico, tiene muchas fibras elásticas. Después vamos a ver, por ejemplo, una patología que se conoce como enfisema pulmonar. Se destruyen esas fibras elásticas. Y la persona va a tener problemas ¿para qué? Para la expiración, si estamos diciendo que para la expiración, cuando sale el aire es cuando se tiene que regresar de manera elástica. Entonces, imagínenselo como si fuera un globo. ¿Vale? Cuando es la inspiración, se contrae el diafragma, se hace más grande la caja torácica, esto se expande. ¿Vale? Cuando se relaja el diafragma, no requiere de ninguna contracción adicional de otro músculo. ¿Por qué? Porque así como si fuera un globo, esta retracción elástica de los pulmones hace que solito disminuye aquí el volumen de los pulmones y sale. ¿Sí, seguros? Y claro, si tú quieres favorecer la expiración, así forzarla, tienes que meter otros músculos. No es como si estuvieras apretando el globo así para que se desinflara más rápido. ¿Qué otros músculos hay? Los músculos accesorios de la respiración. ¿Cuál es el principal? El abdomen. El abdomen. Tú lo aprietas así para meter las tripas para arriba. Porque esto se mete así todo. ¿Sí? Aunque también hay otros, ¿no? Entonces estudian los músculos accesorios de la respiración. Los accesorios de la respiración. Pero bueno, tiene que tener muy claro para modificar de esta manera la presión transpulmonar y estar moviendo este volumen corriente, lo único que se requiere es la contracción del diafragma y que se relaje el diafragma. Puro retroceso elástico del pulmón. ¿Vale? Hasta que se regrese. ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Estamos seguros? Fíjense. Regresemos al caso inicial. ¿Qué es un hoyo aquí en la pared? ¿Qué músculo va a parar? Igual a la presión. Aumenta la presión. Cerebral con la presión se va a cero, ¿no? Sí. ¿Qué presión tenemos aquí? Cero. ¿Qué va a pasar con la presión transpulmonar? Cero. Cero. ¿Dónde es que va a pasar el pulmón? Se desinfla, ¿no? ¿Dónde lo tenemos aquí? Una presión transpulmonar de cero, tenemos un volumen de cero. Dijimos, ¿qué tienes que hacer para inflarlo? Aumentar la presión transpulmonar, aumentar la diferencia de presión. O sea, si ya estamos de acuerdo, si vamos a aumentar la presión transpulmonar, se entiende que es aumentar la diferencia de presión, ¿no? Tú tienes que, para inflar esto que se colapsó, tienes que aumentar la presión transpulmonar. ¿Cómo aumentas la presión transpulmonar? Presión regular o es como lo tenías inicialmente. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Llega una persona, vamos a poner así picada, con una torácica con el pulmón totalmente desinflado. Yo quiero inflar ese pulmón otra vez. Y vamos a suponer ahorita para fines didácticos que yo puedo estar midiendo cómo se modifican esas presiones. ¿Vale? Para saber cómo se modifica la presión transpulmonar y cómo se van inflando mis pulmones a medida que yo aumento la presión transpulmonar. ¿Vale? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que si yo aumento la presión transpulmonar a 1, ¿qué tiene que pasar con el volumen de los pulmones? Aumentar, ¿no? Si yo aumento más la presión transpulmonar a 2, aumenta más. Si yo aumento la presión pulmonar a 3, aumenta más hasta que llego a 5. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Teóricamente eso tiene que pasar, pero ¿qué tiene que pasar? Ya sea aumentando la presión alveolar o disminuyendo la presión intraocular, lo que yo quiero es aumentar la presión transpulmonar, ¿no? Aumento la presión transpulmonar a 1, ¿qué creen que pasa? No se infla. Aumenta la presión transpulmonar a 2, No se infla. aumenta la presión transpulmonar a 3, No se infla. aumenta la presión transpulmonar a 4, No se infla. aumenta la presión transpulmonar a 5, que es como lo tenía una persona, como lo tenemos cualquiera de nosotros que estamos aquí en la capacidad de hacer funcionar. ¿Qué pasa? Se infla. No se infla. Lo aumento a 6, no se infla. A 7, que es como lo teníamos ya cuando habían metido aire, ¿no? No se infla. Ya por ahí del 10, ahora sí ya lo empiezo a inflar.
¿Qué está pasando aquí? Si dijimos, así, o sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes repetirlo? Cuando ustedes no tienen ningún hoyo, No tenemos ningún. no tienen ningún hoyo, pero en la caja torácica. Cuando tienen ningún hoyo en la caja torácica, ustedes a la capacidad, o sea, necesitaban una presión transpulmonar de 5 para mantener una capacidad respiratoria funcional. Si ustedes querían meterle medio litro más, tenían que aumentar la presión transpulmonar 7, ¿no? Y nada más iban moviendo entre 5, 7, 5, 7, 5, 7, modificando la presión intrapleural para meter y sacar medio litro de aire. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Pero aquí estamos partiendo de una condición totalmente diferente. Estamos partiendo de que el pulmón está totalmente colapsado, el pulmón está totalmente ponchado. ¿Sí se dan cuenta que estamos partiendo de una condición diferente? Tú aumentas la presión transpulmonar y no voy a inflar, no voy a inflar, no voy a inflar. La presión transpulmonar la aumentas a la que supuestamente tú tenías en la capacidad de respirar funcional y no lo inflas. No lo inflas, tienes que aumentarlo mucho para poderlo inflar. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué cuando estás totalmente ponchado, bueno, no ponchado, estás totalmente desinflado, ¿sale? ¿Por qué necesitas una presión transpulmonar tan grande para inflarlo? Pero ya cuando está inflado, o sea, una vez que ya lo inflas, ¿qué pasa? Ya puedes regresar a esas presiones de aquí para hacerlo. No tiene que ver con que haya líquido ahí. Ajá, te debe de. Tienes que superar la presión porque ya no está la diferencia, ¿no? Porque ya se igualó a 0 si está por afuera. Pero también tienes que superar la Pero hemos mencionado que la presión transpulmonar es la que nos determinaba el volumen, ¿no? Ajá. Hasta ahorita había funcionado muy bien. Bueno, a ver, eso es para que lo piensen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando está inflado el pulmón, con pequeños cambios en la presión transpulmonar se modifica el volumen? Como ustedes ven ahí, el volumen corriente. Pero ¿por qué cuando está totalmente desinflado no responde a esos aumentos en la presión transpulmonar? Se requiere aumentar mucho la presión transpulmonar para que infle. Si está completamente desinflado, tienes que tener como una mayor presión para que se pueda. ¿Pero por qué? Y cuando está normal no se desinfla completamente. ¿Pero por qué? Porque Sí, o sea, sí están de acuerdo que ese es el problema. Bueno, eso es para que lo piensen. Caso número 2. Caso número 2. Nace un niño de 40 semanas de gestación. ¿Vale? Adentro, cuando estaba dentro del útero, todos sus pulmones estaban llenos. No había aire ahí. No tenía que respirar porque podía meterle todo el oxígeno que estaba. Por el color umbilical. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero una vez que nace, ¿qué ocurre? Todo ese líquido amniótico que tenía en los alvéolos tiene que salirse de ahí. ¿Por qué? Tiene que ser ocupado por aire, ya no está dentro del umbilical. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, seguro que sí. Para que los pulmones de ese niño se inflen, requiere aumentar su presión transpulmonar. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y bueno, ya el niño empieza a llorar sin problemas, empieza a respirar, ya puede salir su langado, no sé cómo viene la televisión. Y ya empezamos aquí otra vez. El chavo ya respira sin problemas, a las mismas presiones transpulmonares que ya tenemos nosotros. ¿Vale? El problema cuál es, imagínense que era un niño diferente, nace pero con 28 semanas de gestación, no ya con 40, sino con 28. Nace y los pulmones de ese niño están totalmente colapsados. Están totalmente colapsados y no puede inflar sus pulmones. Aumenta mucho su presión transpulmonar como un niño de 40 semanas de gestación, pero no inflan sus pulmones. ¿Qué haces tú? Te vas a echar la mano para que infle los pulmones, ¿no? Con lo que hemos visto en sus clases, o sea, si acabara aquí y los mandaran a inflar los pulmones de un niño, ¿qué harían? Lo intubas y le metes presión por ahí. ¿Con qué objetivo? Aumentar la presión transpulmonar y que se infle, ¿no? ¿Y crees que eso es en la vida real? Sí se hace eso. Sí se hace eso. Lo intubas, le aumentas la presión en los pulmones para tratar de inflarlo, pero ¿qué creen? Vas a aumentar tanto la presión en los alvéolos de ese chavo que vas a tronar los pulmones antes de inflarlos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que no tiene.
en este caso el chavo de los pulmones que no infla, como cuando está totalmente colapsado el pulmón y tú lo tienes que inflar, aquí ya tenemos que meter otro factor adicional que precisamente se le conoce tensión superficial. ¿Vale? Lo que hace ahorita que me dijeron es el factor surfactante, reduce la tensión superficial. ¿Vale? Un niño de 40 semanas de gestación produce el suficiente factor surfactante para reducir la tensión superficial. Un niño de 28 semanas de gestación no produce factor surfactante suficiente para disminuir la tensión. De tarea, para mañana lo van a investigar. ¿En qué semanas de gestación? No, por eso en semana. ¿En qué semana el chavo empieza a producir factor surfactante? Esa es una. ¿En qué semana se empieza a producir? Y la otra pregunta es: ¿en qué semana ya produce la cantidad suficiente para respirar sus pulmones en el planeta Tierra? ¿Vale? Sí, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Uno se empieza a producir y otro cuando se produce de cantidades suficientes. ¿Vale? Eso tiene una importancia cuando tú determinas que un niño va a necesitar surfactante o va a necesitar que acelere simplemente la producción de surfactante, porque ya lo está produciendo. ¿Vale? O cuando ya pueden hacer sin problemas. De hecho, de ahí es un parámetro importante para determinar cuándo un niño es prematuro y cuándo no. Y qué tratamiento se tiene que dar si ya se ve que van a hacer antes de tiempo. Entonces, me investigan eso. ¿Okay? Pero bueno, ahora estamos diciendo, sí, el factor surfactante es bien tensión superficial, pero bueno, ¿qué es tensión superficial? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Por qué la tensión superficial hace muy difícil inflar los pulmones cuando están totalmente colapsados? Yo tenía entendido que era una propiedad que tienen los fluidos no sé si es para para mantener su forma o para juntar sus moléculas, tienden a juntar sus moléculas. Entonces, si tenemos un ejemplo parecido a ese de los pulmones, si tenemos los pulmones totalmente desinflados, entonces hay una película de líquido y va a ser muchísimo más difícil inflarlos, ya que la misma tensión va a hacer que produzcan una cierta fuerza. Ok, sería como un ejemplo, ¿no? De cómo podemos utilizar la tensión superficial, pero creo que también no acabamos de concluir que es tensión superficial. Porque fíjense, ejemplos podemos poner muchos. Este ejemplo sería, este caso sería un ejemplo de cómo afecta la tensión superficial a inflar los pulmones. ¿Vale? Entonces, cuando enfrían una ventosa, la lamen y ya no pegan, ¿no? Pega más chido que si no la lamen. ¿Vale? Algo tiene que ver la tensión superficial. Mojan los vidrios y los pegan y les va a costar un problema separarlos. Algo tiene que ver la tensión. Piensa que tenga que ver, pero algo tiene que ver la tensión superficial. Ustedes echan agua así en un tubo de ensayo y el agua no queda totalmente planita, se forma algo así. Algo tiene que ver la tensión superficial. Piensa que tenga que ver, pero tiene que ver la tensión superficial ahí. ¿Ok? ¿Han visto esos documentales donde hay mosquitos? Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Siempre les pongo ese ejemplo. ¿Van el papalote después del niño? Sí. Todos fueron aquí, ¿no? Sí, creo que no. Luego los llevan a La llevaron a de niño está loco de niño. Ya después ya viene uno el caldo. Hay una sección donde hacen burbujas gigantes. Ah, sí. Ajá, y que van en medio de un aro y hacen una burbuja súper toda, ¿no? Sí. Pero hay algo que bueno, me di cuenta de que yo soy un Hay una parte en la que estos güeyes, los chavos que están haciendo burbujas, sacan aros de diferentes formas para hacer burbujas de diferente forma. Entonces sacan aros así circulares, que salen burbujas esféricas bien chidas, ¿no? Luego sacan un aro cuadrado y sacan burbujas cuadradas. Luego sacan una triangular y sacan una burbuja en forma de pirámide. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Son recuerdos falsos porque eso no existe. Pero hay burbujas cuadradas. O sea, sí, que son las burbujas de imaginación. Precisamente lo que querían demostrarte ahí, es que no importa
con qué forma del agua lo empuja, siempre va a salir redonda, siempre va a salir esférica. Siempre va a salir esférica, nunca alguien dice una buena. Eso no existe. Las de Bob Esponja. Las de Bob Esponja tenían formita. ¿Qué crees? Me tiene que ver la tensión superficial ahí. ¿Las gotas de qué forma son? Circulares. Bueno, así la frase como que son multiformes. Pero son así de forma de gota. Pero eso es por efecto de la gravedad. Pero ustedes han visto así luego las estaciones espaciales, no sé qué madres, ¿no? Sí. Esférica. Algo tiene que ver la tensión superficial. La pregunta es: ¿qué tiene que ver la tensión superficial en todo esto? A ver, ¿qué me puede decir que tiene que ver la tensión superficial en todo esto? Es el acomodamiento de las moléculas, ¿no? Se acomodan para ocupar el menor espacio posible. Se juntan y hacen como puentes. ¿Pero por qué se juntan? De hecho, sí, la tensión superficial en el agua. O sea, como existe un fenómeno que ocurre en los líquidos. ¿Vale? Pero es, o sea, se observa mucho más en el agua por las características que tiene la molécula del agua. Recuerden que la molécula del agua es una molécula que tiene polaridad. No tiene carga, pero tiene polaridad. Tiene una, digamos, que le llamamos carga parcial positiva y una carga parcial negativa. ¿Sí se acuerdan de eso? Y que por lo tanto, las moléculas de agua entre sí, como si fueran imanes, se atraen mucho. La carga parcial positiva de una trae la carga parcial negativa de la otra, y así todas se juntan. Que es lo que llamamos puentes de hidrógeno, no sé si se acuerdan. Bueno, si uno lo checa en su libro de introducción a la física y la química, ¿no? Eso de manera ya macroscópica le llaman fuerzas de cohesión. No simplemente la gran fuerza de atracción que hay en una molécula de agua y otra. Ahora, ¿qué repercusión tiene eso y qué tiene que ver con la tensión superficial? Para que exista este fenómeno de la tensión superficial, ¿qué tiene que haber una fuerza? Una superficie. Es que parece que no tiene sentido, pero ahorita no existe sentido en la tensión. Una superficie, tiene que haber una superficie, o sea, el agua, vamos a suponer que yo la pongo aquí. Tiene que estar en contacto con el aire, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esta fuerza de atracción de las moléculas de agua entre sí? O esas cargas parciales que tienen. Vamos a dibujar las moléculas de agua como si fueran bolas. ¿Vale? Tengo moléculas de agua aquí, tengo moléculas de agua aquí, tengo moléculas de agua aquí. ¿Sale? Entonces, esta molécula de agua va a ser atraída por la molécula de agua que tiene al lado. ¿Sí están de acuerdo en eso? Por la molécula de agua que tiene al otro lado. Por la molécula de agua que tiene abajo. Por la molécula de agua que tiene arriba. Por la molécula de agua que tiene enfrente. Por la molécula de agua que tiene atrás. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Seguros que sí? Sí. Esta es igual a la que queda adelante que queda atrás. ¿Sí están todos de acuerdo en eso? ¿El problema cuál es? El problema precisamente es con las moléculas de agua. De hasta arriba. Están en la superficie. ¿Por qué? ¿Van a ser atraídas por las que tienen al lado? Sí. ¿Por las que tienen abajo? Sí. ¿Por las que tienen enfrente? ¿Por las que tienen atrás? Sí. ¿Por las que tienen arriba? No. Que no hay nada arriba. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa precisamente porque ya no hay nada arriba que la atraiga? Las de los otros lados las jalan. Fíjense, esta que está aquí está siendo atraída hacia todos lados. O sea, está siendo jalada, es como si te jalara por todos lados, al fin y al cabo te quedas ahí mismo, ¿no? Porque todas las fuerzas están contrarrestando. ¿Cuál es el problema de esta? Que no hay una fuerza que la jale hacia arriba. Entonces, es como si estuviera mintiendo, es como si todas estas moléculas que estén aquí estén jalando a las que están en la superficie. Pero no es ese chiste así tan más chafa que dicen que ¿cómo era ese? Algo de cuando las tortillas, cuando están, o sea, las tomas un kilo de tortillas, cuando agarras una siempre las volteas, ¿no? Es que nadie agarra la tortilla de hasta arriba. Sí, nadie la quiere. Porque está en la más fría. Y manoseada. Entonces cuando agarra uno, agarra las tortillas, la parte de la
mitad del ponche de tortillas y la voltea y agarra la de arriba porque era la que estaba en medio. Sí. Pero luego les ocurre decir, oh, pero ya cuando la volteaste ya la del medio y ya la de hasta arriba, ¿no? O sea, es un chiste muy chafa, ¿no? Es un chiste muy chafa. Pero ahora, ¿por qué les digo esto? Estas moléculas que no tienen nada que les caiga hasta arriba están, digamos, siendo jaladas hacia adentro. ¿Sí se lo pueden imaginar así? Esto requiere también mucha imaginación, ¿eh? Están siendo jaladas hacia adentro. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero al ser jaladas hacia adentro, vamos por ejemplo, una de estas puede ser jalada hacia adentro. Otra tiene que ocupar su lugar, o sea, no pueden quedar. O sea, no puedes eliminar la superficie. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguro que sí? Sí. Entonces, fíjense, este ejemplo, no sé si lo hayan escuchado en otro lado, pero yo lo veo así. ¿Han visto cuando dos personas quieren pasar por una puerta que está muy angosta y quieren pasar al mismo tiempo? Se quedan así como trabados, ya no pueden avanzar. ¿Sí les ha pasado alguna vez? O luego en el metro, ¿no? Que quieren pasar y se quedan trabados. Porque todos se quieren meter al mismo tiempo, pero no pueden meterse. Sí, lo han visto así. Imagínense que es esa puerta. Yo quiero salir con otra persona y nos quedamos trabados así, pero no podemos salir. ¿Vale? Imagínense que esa puerta está en el piso. Se hubiera un hoyo en el piso y esa puerta está en el piso. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Yo igual me quiero meter por esa puerta en el piso, pero me quedo trabado porque otro vez se quiere meter igual que yo. Y nos quedamos trabados ahí. ¿Qué puede pasar? Los dos estamos trabados y puede llegar un tercer güey y caminar encima de nosotros. ¿Sí se lo pueden imaginar? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, imagínense que todas estas se quieren meter al mismo tiempo, pero todas se quedan trabadas así. ¿Por qué no se puede quedar esto sin superficie? O sea, todas estas moléculas que se quieren meter, imagínense así que están así. Entonces puede llegar aquí y caminar, ¿no? Sí se lo pueden imaginar. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto? Eso que lo imaginen así. Este fenómeno de tensión superficial simplemente lo que hace, como todas, nadie quiere estar en la superficie, todas están siendo jaladas hacia adentro, el agua siempre se va a comportar para que haya el menor número de moléculas en la superficie. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Por qué las gotas son totalmente esféricas? Porque todas quieren estar en no puede haber una gota cuadrada, ¿no? Porque todas quieren estar en el centro. Porque así están en esfera, es como que lo más comprimido y lo más juntas y lo La más esfera es el afuera. cuerpo, ¿no? Que tiene menos superficie. Ajá, solo tiene una. No, ni miren si nada más tiene, digamos, una cara, ¿no? Es el que menos superficie tiene. O sea, si tú tienes una esfera y un cubo con el mismo volumen, el cubo tiene más superficie. O sea, si las moléculas se acomodaran así, habría más moléculas de agua en la superficie. Entonces todas tienden a jalarse hacia adentro. Si todas tienden a jalarse hacia adentro, ¿qué va a pasar? Vamos, ¿por qué tú lo puedes hacer así? Pero todos se jalan hacia adentro y se forma la esfera. Que la esfera es el que tiene el menor número de moléculas en la superficie. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ya no vamos a tomar en cuenta una gota, sino qué pasa con una aguja. Me lo estoy haciendo un dibujo, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Nada, sí. Bueno, no sé. ¿Por qué también todas las burbujas son esféricas? Porque ocupan menores superficies. Aquí es exactamente el mismo fenómeno, pero si se fijan también hay aire adentro. ¿Sale? Todas estas moléculas que están aquí, ¿qué tienen que hacer? ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo? Entonces siempre van a tener las burbujas igual. Ahora, ya nos da tiempo ahorita, pero lo que necesito que investiguen mañana es por qué no puedes hacer burbujas nada más con agua, porque tienes que echar jabón. ¿Vale? ¿Han oído ese mito de que antes, para ver si una persona estaba tirando proteínas por la orina, Ah, lo de la espuma. que se hace un buen de espuma, ¿no? ¿Por qué pasa eso?
qué nos interesa este comportamiento de las burbujas y por qué nos interesa que necesitas ponerle jabón para hacer una burbuja? Porque al fin y al cabo un alveolo lo que es una cavidad ahí, formada por células, pero tiene un revestimiento de ¿qué? De agua. El alveolo se va a comportar como si fuera una burbuja de agua, pero con jabón, para que quede clara. A ese supuesto jabón le llamamos factor surfactante. Entonces me van a investigar para ver un día cómo está compuesto el factor surfactante. ¿Cómo es el factor surfactante o cómo el jabón de las burbujas ayuda a disminuir la tensión superficial? Si hay mosquitas que caminaban, no iba a poder caminar si hubiera jabón en el agua. Sabes que te estás mintiendo, destruyendo mi conocimiento. Y esto es con respecto a cambios de volúmenes. ¿Sale? Con respecto a cambios de volumen, presión transpulmonar es la que me determina qué tan inflado, qué tan reservado está mi pulmón, o sea, qué tanto volumen de aire tiene. Lo que tenemos que analizar después es qué hace que el aire salga, el aire se meta. Ahí sí lo que se modifica es la presión alveolar. Sí, pero fíjense, rápido, no es para que vean el mensaje que me refiero. Tienes tu pulmón aquí, está tu alveolo. ¿Sale? El aire, así como vimos en la sangre, se mueve por los mismos principios, por una diferencia de presión. ¿Sale? Cuando yo metí todo el aire y ya no metía nada más, ya no estaba metiendo ni sacando aire, ¿no? El flujo era de cero. ¿Por qué era de cero? Porque aquí la presión era de cero y aquí la presión atmosférica es de cero. No hay diferencia de presión que se mueve el aire. Para que yo saque aire, ¿cómo tiene que ser la presión aquí? Aquí la presión mayor que la necesaria. Cuando yo meto aire, entonces son dos cuestiones diferentes. Una es cuando yo analizo el volumen nada más, sin importarme si el aire está entrando o está metiendo. Que ahí la que me interesa es la presión transmisión. Entonces, la siguiente clase, después de ver esto de tensión superficial, vamos a ver flujo de aire. ¿Vale? Ya no nada más cambio de volumen, sino si el flujo es hacia adentro o hacia afuera de los alveolos. Y ahí la presión que me interesa es la presión alveolar. Y ya que analicemos flujo, podemos ahora sí analizar otra cosa que es la espirometría. Hasta nada más en la espirometría nos interesaron los volúmenes y las capacidades, pero con la espirometría también podemos obtener los flujos. ¿Vale? Entonces van a investigar a qué le llamamos capacidad vital forzada. Tenemos capacidad vital forzada, que llamamos volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Aquí le llamamos una neumopatía con patrón obstructivo. ¿Una qué? Neumopatía con patrón obstructivo. Neumopatía con patrón restrictivo. Y con patrón mixto, o sea, tanto obstructivo como restrictivo. Todo eso se obtiene por la espirometría, analizando los flujos. ¿Vale? Bueno, ya saben, pues llegan a las 10 y las preguntas van a ser de eso.